Se han dicho ideas muy importantes por quienes me han precedido en la palabra y creo que debemos destacar algo que, si bien no ha estado como consulta, pero sí como un pedido, y como ha dicho la doctora Goyes, vamos asentándonos en las instituciones, pero esto no puede esperar que se asiente, sino debe ser una práctica cotidiana que lo hace el ejercicio del juez, y hablo específicamente del tema de la valoración probatoria. En línea recta, los conceptos que vamos llevando, y he tomado algunas ideas, de lo que es la valoración probatoria, nos estatuyen esa labor jurisdiccional, en esa labor de las juezas, de los jueces, en simplemente arribar al convencimiento, más allá de toda duda razonable, de la existencia material de la infracción, de la responsabilidad, esto a través del nexo de causalidad de ambas instituciones. ¿Para qué? Para que el juzgador, a través de este trabajo, de esta valoración, de esta construcción, pueda terminar dándose cuenta de las dimensiones de la afectación legal y sobre todo al bien jurídico protegido y cómo tendría que darse esta reparación integral. Ahora bien, si ya en línea recta, como estamos hablando, este punto es fundamental dentro del proceso, no es menos cierto que es trascendental para determinar, ¿no es cierto?, una sentencia, sea de condena o sea una sentencia que declare la inocencia. De cualquier forma, en la forma que se pronuncie el juez, lo que ha hecho es, a través de todo este proceso, intentar llegar a la verdad procesal. Aquí nos encontramos, sigo en línea recta, en el conflicto fundamental, el hecho de entender de que existen en la construcción de esta libre convicción algunos elementos que están dados a través de la legislación, pero que muchas veces, sobre pretexto de garantismo, podemos extender para unos en perjuicio de otros, y en este caso ya vamos aterrizando precisamente en aquellas arremetidas que pueden también transgredir la perspectiva del género. Hablo específicamente del principio de libertad probatoria. Cierto es que este existe como tal, que pueden existir todos los medios posibles para tratar de llegar a la verdad, pero también la misma norma, la misma Constitución nos limita a no transgredir aquellos que sean ilegales o que puedan, sobre pretexto de garantizar un ámbito constitucional, destruir también la protección constitucional de otra área o de otra esfera que está en un grado de vulnerabilidad frente al proceso penal. Entonces, en este sentido, la obligación del juez, si ya en procesos comunes, genéricos, ¿no es cierto?, tiene que tener la condición de analizar no solamente los elementos de prueba, sino la pertinencia, la conducencia y la utilidad de los mismos, tiene que entender que estos no solamente deben ir a la perspectiva de entender si se cumplió o si existió responsabilidad, sino cómo debe aterrizar también la reparación desde el bien jurídico dañado. De ahí que, como bien se abordó en quienes me antecedieron, si bien lo que nos corresponde es llegar al convencimiento de la verdad, no es menos cierto que esta mentada actividad, esta actividad que hace el juez, es fundamental. Ahora bien, si eso lo hemos hecho en línea recta, para ya aterrizar en lo que nos corresponde, tenemos que ser claros y tenemos que ser conscientes de que cada caso es un asunto eminentemente particular, y que frente al caso del juez no solamente está la víctima, las partes procesales, la fiscalía, sino también están aquellos que ejercen la defensa de los intereses de cada una de las partes, en donde lamentablemente también requeriríamos no solamente de un correcto ejercicio, de una lealtad procesal, sino también de una visión del hecho que se está litigando. Y volvamos a las partes procesales, juez, fiscalía, etcétera. Tenemos que entender que cada caso es una realidad particular, es un mundo completamente puesto a conocimiento del juez frente a ¿qué? A los diversos elementos, planteamientos, alegatos, pero sobre todo a través de los instrumentos de prueba que van deslizando y van desmembrando cómo fueron los hechos para intentar llegar a esa verdad procesal. La doctora Caicedo nos ha dicho hace unos minutos cómo puede un juez sostenerse en los medios de prueba si a lo mejor las propias pericias vienen carentes o ausentes de esos espacios.
Aquí es entonces donde yo concuerdo con las reclamaciones que han hecho los compañeros durante este foro. Por ejemplo, tomo las palabras de la delegación del Chimborazo, de la delegación del Cotopaxi, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser posible que mientras se trabaja en una perspectiva de género en un espacio, se llega a otra instancia y quizás esa perspectiva no tiene el mismo nivel o esa misma sensibilidad y de nada ha valido los análisis? ¿Por qué? Porque se sigue tomando el hecho desde una visión simplemente humana, inmediata, pero no desde las aristas que puede conllevar a quien se está teniendo como víctima y a quien, como bien dijo la doctora, hay que conocer y entender su realidad. Ahí es donde viene la verdadera perspectiva de género, porque cuando el juez va construyendo a través de la verdad probatoria o va entendiendo los elementos probatorios que está llevando a su convicción, tiene que también aterrizar en la realidad de esa persona, de esas personas que están litigando, porque generalmente en la perspectiva de género, aunque muchas veces puede ser tapada a través de esta libertad probatoria, existen desigualdades, existen asimetrías de poder, existen construcciones sociales de género que vienen implícitas con el mayor de los respetos, inclusive en los mismos juzgadores a través del tiempo, porque no han podido romper esos paradigmas. Emerge entonces la petición que se ha hecho por parte de los colegas o de los compañeros jueces de que esta capacitación en perspectiva de género no tiene que ser vista simplemente como el hecho de darlos, de fomentarlos, sino de interiorizarlos en los administradores de justicia. Y no solamente estipulando como preparación obligatoria, sino que extendiendo los espacios posibles en donde puedan participar, se pueda constatar la presencia y donde haya esta actividad asimilativa. Porque muchas veces el hecho de sentarse a tomar un curso y aprobarlo puede ser simplemente una metodología de ejercicio mecánico, mas no de interiorización de lo que realmente estamos queriendo proponer o posicionar en cada uno de los juzgadores de género. La valoración probatoria se está dando este momento, mientras nosotros estamos sentados, se están dando en muchos casos, porque el ejercicio judicial no se detiene. Pero esta valoración probatoria que ha ganado mucho espacio desde la perspectiva de género, porque no se puede negar que hemos ganado mucho espacio, pero siguen existiendo trabas bastante difíciles y muchas veces los actores no solamente son el juzgador o juzgadora que tiene que estar frente al caso, son también aquellas partes procesales, los elementos circundantes e inclusive los ejercicios defensivos que se apliquen en cada uno de los casos. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Que el juzgador, a más de entender los conceptos de la prioridad del testimonio de la víctima, por ejemplo, en este tipo de delitos, a más de entender que su valoración no solamente tiene que irse en base a ello, que es válido, que es fundamental e inclusive determinante, pero tiene que construir los elementos, una perspectiva más amplia de los elementos que fortalezcan esta circunstancia, pero fundamentalmente que su respuesta no sea solo frente a la agresión, no sea solamente frente al hecho delictual, sino también al hecho de la reparación. Entonces, hay que entender que, si bien todos somos iguales ante la ley, ante diversas circunstancias y ante realidades plenamente humanas, pueden existir desigualdades que no se perciben a simple vista y que solamente se pueden sacar a flote a través de un correcto ejercicio de los elementos que se van prestando y fortaleciendo a través de un caso. Creo que este foro nos tiene que dejar a más de la aspiración de que las resoluciones determinen elementos para el juzgador, también la obligación, no solamente de la administración de justicia a través de los órganos administrativos y jurisdiccionales, sino también del foro legal, del foro de abogados a nivel nacional, de hacer una construcción cotidiana, constante, permanente, para que esto termine de aterrizar y cada vez tengamos que discutir sobre temas de aplicación normativa, de cambios conceptuales o tipos penales como se han planteado, pero ya no en tropiezos o hierros desde la perspectiva de valoración probatoria. Muchísimas gracias.